Vamos a empezar esta grabación. Me presento, yo soy Francisco Javier Orellana Ventura y estudiante de la Universidad de El Salvador. Estoy cursando una materia que se llama Curso Temático 3, en la cual la metodología es hacer una investigación de un tema y trata sobre la historia oral. La temática que yo he tomado es sobre el fraude electoral de 1977. Podría presentarse y contarnos un poco sobre usted. Bueno, quizás por motivos de seguridad personal no te podría dar mi nombre, pero te puedo comentar que soy un militar. Entré a la escuela, valga la redundancia, a la escuela militar, y cursé mis 4 años en la escuela. Me gradué como oficial. En ese lapso de tiempo fui adiestrado en Panamá y en Estados Unidos. Y como tú sabías, esas elecciones, todo por una ambición del poder, como es ahora. Si no, pues no te podría estar diciendo 2 veces. En nuestro país nunca se había dado una reelección, no existe. Y a claras luces, pues ahora lo puede ver. La ambición del poder es tan grande que pueden matar por eso. Entonces, en aquel tiempo era el poder militar el que prevalecía. Entonces se armaban promociones de militares, quizás los más sobresalientes, y eran los que colocaban como presidentes a través de un golpe de Estado, a través de muchos golpes de Estado que surgieron en la historia. Lo puedes leer, está en los libros. Pero nosotros que lo vivimos sabemos que era una corriente entre militares, porque nosotros nos caracterizamos por tener una disciplina y los mandos actúan en base a promociones, la promoción tal con la promoción tal, y el haber entrado a la escuela militar y haberte graduado en X años, eso te da a ti una antigüedad y nosotros la respetamos. Por decirte, si tú entraste en la promoción del 75 y yo entré en la del 76, o sea, yo te debo respeto siempre, así hasta que tú te mueras. Entonces, se fueron creando las promociones, se fueron creando los diferentes presidentes, y yo te puedo decir, lástima que la gente no lee. Los militares fueron, en realidad, los que más desarrollo le trajeron al país. Si vos lees el Puente de Oro, el Seguro Social, la universidad, todo fue fundado cuando estaban los militares en el poder. Dejamos la deuda a cero, la deuda externa a cero. Entonces hubieron un montón de factores que siempre la lucha por el poder era lo que llevaba a hacer fraude en las elecciones. Te puedo comentar que el PCN, el partido en gobierno, y se ordenaba que se fueran a traer las urnas, y esas urnas se perdían. Pero, ¿qué te puedo decir? 50 años, pongámosle desde el 70 al 30 al 2000 y 24 horas. 47 hasta 77. 47. Y todavía sigue habiendo fraude, sí, aún cuando ahora están los medios tecnológicos de punta. Entonces, siempre ha sido una lucha por el poder. Inclusive la izquierda trató de llegar al poder a través de las armas. No me extraña que en un tiempo no muy lejano un marero puede llegar a ser presidente, así como lo fue Sánchez.
Antes ellos eran delincuentes, se les llamaba terroristas, eran perseguidos por la ley. Media vez surgió la amnistía y ellos entraron a la política, dejaron las armas y se fueron a la política y llegaron al poder. En su momento, yo siento que el pueblo olvida bien rápido. Nuestro pueblo tiene esa, ¿qué puedo decir? Ese pequeño problema de que no leemos mucho y no recordamos el pasado. Imagínate que tú eres la única persona, no sé cuántos son los de tu carrera, pero no sé cuántos han escogido el tema. Te podrás imaginar un joven queriendo saber de la historia cuando debería de ser muchos jóvenes queriendo saber de la historia para que no vuelva a suceder. Entonces es admirable lo que estás haciendo. No por mí, porque yo ya lo viví, por las futuras generaciones que vienen para que esto no se repita. Y hay una frase que la ocupa la izquierda y es: lo conquistado no se entrega. Nosotros hemos pegado un retroceso increíble, hemos entregado todo lo que conquistamos y ahora todos decimos que estamos bien. Y no entiendo por qué la gente a estas alturas, y qué bien que no te doy mi nombre, porque podríamos tocar muchos temas, porque tú estás estudiando, yo ya salí, yo soy militar y tengo una licenciatura. Entonces, ustedes son las generaciones que deben de y tienen que luchar porque esta historia no se repita. Siempre nos conocemos como un pueblo pujante, pero de la noche a la mañana hoy solo agachamos la cabeza. Nuestra vecina Guatemala le quisieron subir un punto al IVA, quemaron gasolineras, y no permitieron. Nosotros hemos permitido que se hagan tantas cosas. Ahorita no te puedo enseñar, pero si tú te vas al Banco Central de Reserva, te puedas dar cuenta el nivel de endeudamiento que hay en este país ahorita. Y te vas a dar cuenta lo increíble. El gobierno de Sánchez Serén dejó al país como con 4.000 millones. El último de Arena lo dejó como con 2.000. Te podrás imaginar, en 5 años le subió 2.000 millones el actual gobierno, y va al Banco Central de Reserva y buscarlo. Son números verdaderos. 9.000 y creciendo. O sea, triplicó. Y vos ves, no ves todo caro. Entonces, esos golpes de Estado que surgieron, todo fue por una ambición al poder. Y cuando llegaban solo fue enriquecerse. Si tú ves a la mayoría de militares que estuvieron en esa época, murieron pobres, no se lucraron. Entonces, yo siento que Hola. Entonces siento yo que fue una historia, una corriente difícil de entender para un joven, porque tú veías que fuimos apoyados a través del ejército de Estados Unidos y su gobierno, pero también la otra parte fue apoyado por Rusia en lo que ellos le llamaban la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría no era más que atacarse sin decirse que te estuve atacando, por eso le llamaban fría. Cuando eso terminó, que desapareció la Unión Soviética, ellos quedaron acéfalos y sabían que tenían que recibir armas. Entonces llegaron a un entendimiento, a los acuerdos de paz. ¿Qué año fue eso que terminó la guerra soviética?
Que La hubieron, última. hubieron varias etapas, como te vuelvo a repetir. Los acuerdos de paz comenzaron en Chalatenango, ahí comenzamos los diálogos y al final con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron firmados, pero todo se arregló en el 91, 92, que esto se llegó a un cese al fuego. Después del acuerdo de paz siempre hubieron pequeños problemas e incidencias, pero vino al país una entidad que se llama ONUSAL, que era más que la ONU, agregándole la SAL, que era salvadoreño, ONUSAL, pero eran contingentes de soldados que venían a velar porque no se rompiera la tregua que había existido, que se había firmado. Entonces, prácticamente fuimos un país modelo. Ahora, lo triste de esa historia es que en otros países nosotros somos recordados como veteranos de guerra. Ahora nos ven como delincuentes, nos ve el gobierno actual, nos ve como que todo fue arreglado. Pero hay muchas cosas que olvidan. Y es por eso que te digo, me pone triste, porque solo un joven anda queriendo saber acerca de eso. Tienes que empaparte mucho, tienes que saber mucha historia para saber el trasfondo de esta historia. Y eso no es más nada que el poder tras la economía. Esa es la historia. ¿Usted se recuerda los nombres de los partidos políticos que había en el 77? Habían varios, pero los más fuertes eran el PDC y el PCN. Como ahora te dijera FMLN Arena en su momento, ahora Nuevas Ideas. Uno que estuviera como que los apoyara el ejército, digamos. ¿Cómo? Un partido que los apoyara el ejército o algo así. En aquel tiempo. En aquel tiempo, sí. El PCN. Solo dos. PCN y el PDC. El PCN era el que seguía. El FUDI, uno que se llamaba FUDI. Eran partidos pequeños. Eran, ¿qué te puedo decir? Insignificantes. De hecho, nunca llegaron al poder. Aquí hubo un efecto que era bien interesante. Era bien interesante, que se llamaba, y esa fue la historia de esa transición de militares, ¿verdad? Que vino Álvaro Magaña, vinieron esos que fueron una junta de gobierno. O sea, después de que habían militares, el general Romero, después de que habían militares, se dieron cuenta que el odio era contra los militares. Entonces se crearon juntas de gobierno donde eran civiles con militares. Y después de eso dijeron, ya no más civiles y militares, solo entreguemos el poder al pueblo, que fue el famoso presidente José Napoleón Duarte, que dio el poder. Para mí, un buen presidente, lástima que se rodeó de un gabinete que era ladrón. ¿Qué más se recuerda de Napoleón Duarte? Napoleón Duarte ganó porque su fuerza se basaba en el mercado. Entonces, la gente del mercado tenía poder, eran poderosos. Si tú ganabas a la gente del mercado, ganaban la historia. Entonces, la gente del mercado tenía poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque El Salvador era un país agrícola. No el 100%, pero tú ibas a la Unión y tú ibas a Usulután y le llamaban el granero de Oriente. Tú ibas a ver haciendas como la Hacienda La Carrera y era vastedad, frijoles. Entonces, cuando eso entraba, la gente compraba, iban a comprar, te compraban toda la producción y te lo venían a vender.
¿Por qué no vemos el dinero ahora? Porque se lo estamos comprando de Guatemala y a México. Entonces ese dinero se va. Entonces lo que viene aquí es que nosotros nos compramos entre nosotros. Pero si nosotros hubiésemos sido otra vez el granero, Usulután, San Miguel, ese dinero quedara aquí, no se fuera para Guatemala, no se fuera para México. Entonces la historia cambiara políticamente hablando. Pero si vos ves, el agro es olvidado. Ahorita no existe una pura del agro. De los sucesos de las elecciones presidenciales, ¿se acuerda fechas o cuándo fue? ¿Cómo? Ese día, fue el día 20 de febrero del 77. ¿Se acuerda usted qué es lo que pasó ese día? No me recuerdo muy bien. A estas alturas no me recuerdo. Lo único que sí te puedo explicar que en muchos lugares llegaron los soldados, especialmente la Guardia Nacional, y se llevaban las unas y ya venían solo con los buenos. ¿Y cómo era la química o la relación con las otras, como con la Policía de Hacienda, ya lo mencionó, la Guardia Nacional? Es que nuestra disciplina es de arriba para abajo, es indiscutible. Es más, si yo te sanciono a ti, yo soy superior tuyo, yo te sanciono a ti, tú no puedes decir eso es injusto. Tienes que cumplir el castigo y después de cumplido tienes derecho a decir, mire, fue injusto. Pero hasta ahí llega. O sea, ¿qué te puedo decir? Fue injusto, sí, pero ya me fregaste. Entonces, bajo mi punto de vista, el fraude se puede llamar en el hecho de el poder sustraer y dejar al que ellos querían que quedara. Se recuerda, usted tuvo atentados contra el gobierno. ¿Cómo? Hubo atentados contra el gobierno en ese periodo, por ejemplo, muertes de políticos, soldados, Claro. Diputados salvadoreños. Sí. Si tú quieres, omitamos nombres. Está bien. Pero te puedo comentar que estaba un día el asesor del presidente en materia militar y cuando iba a su casa fue atacado a tiros y lo mataron. El presidente de ese momento ordenó una investigación hasta este día. Imagínate cuántos años han pasado. Entonces, los que presenciaron ese asesinato lo sacaron del país. Entonces era como decirte una impunidad. Ahora, Lo exiliaron. no. Como te vuelvo a repetir, nosotros tenemos una disciplina que es para abajo y eso es lo que no te puedo explicar. Tú me hiciste una pregunta y la pregunta era cómo era la relación con los cuerpos de seguridad. Entonces, nosotros tenemos un ente que nos rige, que es el Estado Mayor, así se llama. Cuando tú te dices el Estado Mayor del Ejército, tú sabes que es la rama que da las directrices al Ejército. Arriba de él está el Ministerio de la Defensa, donde está el Ministro de la Defensa. Después el Estado Mayor, donde está el jefe de todo lo que es el Ejército. En ese tiempo se llamaba Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué le llamaban conjunto? Porque era un conjunto de cuerpos de seguridad con el Ejército. Entonces los cuerpos de seguridad, que en aquel tiempo era la PH, o sea, Policía de Hacienda, la Policía Nacional y la PH, estaban unidos a nosotros. La Guardia Nacional era otra. Los escuadrones de la muerte eran
Eran parte de Los escuadrones de la muerte nunca fueron parte del ejército. Los escuadrones de la muerte eran unos personajes que se dedicaban a asesinar a personas que eran un obstáculo para la política. Pero se nos según la historia, es que decían que a mi mayor Dawson le achacaban que él era el de los escuadrones de la muerte. Y te vuelvo a repetir, los escuadrones de la muerte eran personas de civil que se encargaban de ir a sacar de sus casas o en lugares diferentes a personas que eran un obstáculo para el desarrollo normal de las pretensiones del gobierno en turno. Entonces se lo achacaban al gobierno, pero la misma historia dice que había una entidad antes de eso que se llamaba Orden, después las defensas civiles, después los paramilitares, que eran grupos que se armaron para mantener en sí la jerarquía del Estado. Te lo voy a poner más fácil. Este era el ejército. Toda la mesa del país. Pues cuando el ejército no podía cubrir todo esto, ponía defensas civiles para abarcar más. El defensa civil era un patrullero que vivía en el sector y se le dio arma y se le dio poder para que él ejerciera el control territorial de esos lugares donde el ejército no podía llegar, no porque no pudiera, valga la redundancia, sino porque nuestras operaciones eran móviles, no eran estáticas. Entonces había que perseguir, había que realizar operaciones militares para destruir campamentos. Ellos tenían unas cosas que creo, no sé si tú lo has leído, se llamaban tatú. todavía. Entonces ahí era un agujero donde se guardaban cualquier tipo de armas, explosivos, inclusive comida, medicamentos, para que no fueran detectados y ser requisados. Entonces, estas unidades del ejército se encargaban de limpiar todo el país y regresar a nuestras bases para poderles dar mantenimiento a las armas, descanso a la gente, todas las cosas que se hacen administrativamente. Entonces, para no dejar solo parte del territorio, se ocuparon las defensas civiles para que mantuvieran en sí esa historia. Entonces se achacaba al ejército Para mantener el orden. Que esa historia fue así, pero te vuelvo a repetir, la diferencia entre un guerrillero y un militar es que el militar está al servicio de la nación, por lo tanto es legalmente, puede ser perseguido, puede ser enjuiciado, pero un guerrillero ¿cómo? Entonces ahora, con el pasar de los tiempos, a la mayoría de militares que estuvieron en conflicto se les está haciendo juicios por crimen de lesa humanidad, pero yo nunca he visto en realidad que a un guerrillero se lo hagan, ¿no? Y eso debe ser parejo, pues, o sea, sí. El que lo cometió y el que no. Aún lo que pasó en el 32. Correcto. ¿Me entiendes? Pero de eso hay muchas cosas, pues, porque yo te puedo decir, con el paso del tiempo, tú vas analizando y cambiando tu forma de pensar en base a los conocimientos que tienes. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo nuestro pueblo pudo escoger a Sánchez Serén si tenía las manos manchadas de sangre? Desde ahí estábamos mal. Habían otras personas, había mucha gente, otros diferentes. Y no nos vamos tan lejos. Todo el político que ha venido te ha venido a mentir. Si no, ¿de dónde venís? De la Nacional.
cuánto le deben a la Nacional? Bastante, millones. 53 millones de fracción. ¿Y qué prometieron en campaña? Que iban a abrir más universidades, que le iban a duplicar el presupuesto, y eso nada existió. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el salvadoreño no hace ejercer su valor como tal. ¿En qué sentido? Usted viene y me dice, ok, yo te invito a unas papas y llegamos a un acuerdo y no me das papas, yo puedo reclamarte. Pero aquí lo que ha pasado en ese ejemplo burdo es que nos prometieron muchas cosas y no nos han dado. Y santas papas, la gente se quedó callada. Es más, la gente aplaude cuando alguien te engaña y cosas que no debe ser así. Una pregunta. Hoy yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo? Hoy yo te hago una pregunta a ti. Dígame. Hace mucho tiempo, 5, 6, 7 años, más de 6, de 5, porque ahorita llevamos. Los estudiantes de la universidad protestaban. Por cualquier cosa protestaban. Sí, hace como Me acuerdo 7 que años, sí. vaya, estaban pidiendo la última vez que abrieran más cupos para que más gente pudiera entrar. Y se achacaba que no habían docentes, que no sé. Ahora me pregunto, ¿y ahora por qué no salen? ¿Por qué no salen? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el que está en el poder ahorita, como que les limita. Porque hace 7 años sí salían a marchar. Aún se recordaba A Belloso, a Belloso, ajá. que ahí se agarraron, mataron a El un 30 de policía. julio también, se recordaba, hay una marcha del 30 de julio. Contra los Pero ya estudiantes. casi ya no. Ajá. Hoy ya no, Ya nunca casi los ya he no. visto. Ujú. ¿Y dónde están, pues? Guardados. Nadie quiere recordar eso que ha pasado. Pues. Es lo que mismo que te vengo a decir. O sea, no es que no quieran. Nuestro pueblo en realidad es cobarde. Sí. Nuestro pueblo es, las generaciones que tuvimos que enfrentar esto, ya nos estamos yendo. Pero las que están, que son ustedes, se quedan con la boca callada y permiten que esa historia sea. Solo te hago una última pregunta. ¿Cuántos años usted está estudiando en la universidad? Como 5. O sea, no ¿Son me era- presenciales? No. Como presenciales tal vez como 2 años, 3 años. Ujú. Y entonces, o sea, vas a ser un universitario que nunca fue a la universidad. Esa es tu generación que tuvo la oportunidad de meterles la que ahorita llevan 2 años que nunca han ido. Sí, eso sí. Me siente raro ahí. ¿Quién tiene la razón? Entonces, es lo mismo que yo te digo. O sea, prácticamente solo agachamos la cabeza. Ahora, yo no le quito que el gobierno ha hecho cosas muy buenas. En el ejército nos enseñan a salvaguardar la vida de nuestro pueblo. Y él ha hecho muchas cosas buenas. Por ejemplo, enjuició a todos los mareros que yo creía que nunca iba a pasar. Él tuvo la valentía de agarrarlos y meterlos presos. Y no le temblaron las manos para hacerlo. Eso es aplaudible. Ahora, ¿qué es lo que yo resiento? Es que esa etapa ya pasó. Él debe darle vuelta a esa historia y enfrascarse en que en la economía de nuestro país. La economía está bien mal. Sí. Entonces él debe darle esa historia y ver cómo se puede hacer para lograr dinamizar y que tanto joven no se vaya del país, porque la mayoría de jóvenes ya se fueron. Entonces, en un momento aquí no va a haber mano de obra y para todos los niveles. Ya la mano Arriba, de obra abajo. aquí es barata. Entonces vamos a carecer de esa historia. Va a haber otro tipo de problemas sociales diferentes a él. Ok. ¿Usted se recuerda cuando se declaró estado de sitio? ¿Sí? En el 77.
Es que el ¿Qué se estado puede de decir sitio, de eso? hubieron varios estados de sitio. El estado de sitio era nada más que perder las garantías constitucionales como las tenemos ahora. Solo que ahí le agregabas algo más. Le agregabas una historia que se llamaba toque de queda. Al estado de sitio le agregabas algo más, que era el toque de queda. Que, por ejemplo, de qué horas a qué horas podía Correcto. un civil estar, Así es. digamos, trabajando Así es. o paseando, ¿verdad? Pero era la pérdida de tus garantías constitucionales más la restricción de movilidad en ciertas horas. Que perdieron el derecho también. Correcto. El derecho Como ahora de- los tenés perdidos. No, sí, cabal. Ahorita te agarran. Hoy un policía dice, me caes mal, te fuiste. Sí. Esta pregunta tal vez puede ser molesta. ¿Usted se recuerda si hubo atentados con la religión, sacerdote, campesino, estudiante? Mira, con el afán de que las futuras generaciones se eduquen, ¿me entiendes? Se eduquen. En una guerra, en un conflicto armado, siempre van a haber heridos, siempre van a haber muertos. Lo que hay que tratar es de sacar la guerra de las ciudades y llevarlas al campo de batalla, que debería de ser el campo donde nadie salga herido y que salgan solo las partes en conflicto, las involucradas en ese momento. Pero tú me dijiste algo, pregunta bien difícil de contestar, pero por hacerles de que no se repita y porque la historia ya encontró a los culpables, te puedo comentar que había sacerdotes, y eso es lo que yo, en su momento, el que está al mando, ¿Se recuerda algunos nombres? No, hubieron varios, no solo mencioné Sí, Romero, no, mencioné hubieron varios. había, a mi punto de vista, siempre he visto y me gusta leer mucho, un momento que los escribas, remontémonos a la época de Jesucristo, los padres lo querían agarrar, pero Dios por algo es Dios, ¿verdad? Entonces les leyó la mente. Entonces ellos le preguntaban acerca de los impuestos. Entonces él pidió una moneda y le dijo, ¿quién es la moneda? Le dijo, del César. Entonces denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces esa frase, si Dios te la dijo, fue por algo. Para mí, los sacerdotes tenían que haber estado con la iglesia y con la feligresía, pero jamás Con la política. en la política. Porque al meterte en política es algo bien seguro. Vas a salir traicionado, vas a salir vilipendiado y vas a salir hasta señalado. Entonces, el que se mete en política sabe que esa historia es. Si tú sabías que estábamos en guerra, o que estaba incipiente, porque fue en el 79 los primeros conflictos, entonces tú sabías que podía salir. Ahora, los sacerdotes que murieron, estás hablando de Jesús Grande, estás hablando de Monseñor, o sea, todos ellos sabían cuál era el precio a pagar si se metían en política. Y dicho y hecho, a muchas personas, inclusive a muchos militares, les afectaba que un sacerdote, un domingo, con 100 almas escuchando una misa, estuviera hablando en contra del gobierno. Entonces para ellos fue incómodo y tomaron las decisiones que tomaron, que a la larga a la institución armada le hicieron más daño, porque no decían fue el coronel tal, fue el mayor tal, fue el general tal, sino que decía la Fuerza Armada.
Ahí van todos, pues de ahí desde el soldado más hasta el general más alto. Entonces, eso en realidad en el fondo nos afectó. Pero yo vuelvo y te repito, en un conflicto ambas personas salen afectadas, los civiles y los militares. Esa historia es así. Ahora, ¿en dónde no estaba de acuerdo yo? Cuando se mataba a personas que no poseían un arma. Digamos, por ejemplo, civiles que no estuvieran involucrados. Así es. Ni en guerrilla ni nada. Así es. No había Pero una razón. hubieron casos, digamos. Sí, hay casos. La historia los está juzgando. Ahorita hay varios militares que están en juicio. Y sucedió, no lo puedes ocultar, pues. Sí. Entonces, bajo un punto de vista, se debe llegar hasta las últimas consecuencias para que no se vuelva a repetir. Okay. Bueno, con la última pregunta. ¿Se recuerda usted sobre el llamado de diálogo para acabar con la violencia del general Humberto? Algo que haya mencionado en ese periodo del 79 y 70. Mi general Romero, que, ¿cómo dialogó? Para que se acabe la violencia, pues. No fue en ese año. O sea, los acuerdos de paz fueron ya más después. 10 años después. Pero Tú me más antes preguntas, no hubieron diálogos. no habían diálogo. No habían diálogos. O por intentar un diálogo. No, ¿cómo te puedo decir? No existía porque ambas partes éramos dos peones Estaba esa, por ¿cómo dos patrones. esa como enemistad, digamos, o rivalidad, digamos, no sé cómo la quiere Es que- catalogar. Es que la verdad, yo, bajo mi punto de vista, era el ejército. Y te voy a explicar algo. Cuando el presidente Duarte murió, yo fui, ya cuando estaba agonizando de cáncer. Y sus palabras fueron, tristemente me di cuenta que la Fuerza Armada fue una institución garante. Si tú pones a un general pulcro, a un militar pulcro bajo mando, vas a encontrar una Fuerza Armada que tiene valores, gallardía, hombría. En cualquier momento, terremotos, ahí está. Catástrofes, ahí está. Siempre vas a encontrar un soldado que te ayude. Son pocas las instituciones que tienen eso. Sí. O sea, son pocas. Y lo mejor es que no nos dan derecho a quejarnos. O sea, tenemos que estar ahí porque tenemos que estar ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque una Fuerza Armada mal orientada, con la cabeza mal del que la dirige, también las consecuencias pueden ser desastrosas. ¿Cómo qué? Como Una guerra o... una guerra. como- Una guerra, un conflicto, ¿me entiendes? Vale, no vamos tan lejos. ¿Por qué en los años de Arena? ¿Por qué en los años del Frente? Que supuestamente eran los que nunca resolvieron el problema de las maras. Y ahí estaban los soldados y ahí estaban la policía. Hoy vino un presidente civil, un joven, y lo metió preso. Bueno, desde mi punto de vista creo que estaban más como arraigados a esa idea de una izquierda y una derecha. Yo creo, bajo mi punto de vista, que él no tenía negocios. Porque cuando estaba Rodrigo Ávila, yo recuerdo, pidieron negociar con las maras. Entonces ellos querían que en vez de que hubieran 18 muertos, le bajaran a 11. Entonces yo, acostumbrado a otra disciplina, yo decía, tiene que ser a cero, la vida humana no tiene precio, tiene que ser a cero, meterlos presos, son delincuentes, no lo entiendo. Pero entonces decían, si el presidente es delincuente, Sánchez Serén era el comandante. Si vos ves leer los libros, hay un libro, miles de libros. ¿Cuánta gente mató en San Vicente él porque no le obedecieron? Los mandó a fusilar. No lo han juzgado. Lo están juzgando por enriquecimiento ilícito, pero no por crímenes de lesa humanidad.
Entonces, cuando tú quieres impartir justicia debe ser imparcial, venga de donde venga. Entonces vamos a ser un pueblo sobresaliente. Pero, para mi criterio, entiendo yo que había mucho dinero de por medio cuando las maras estamos hablando de extorsiones, estamos hablando De droga. drogas, venta de droga. Entonces, muchos partidos se aprovechaban de esa situación y utilizaron las maras como instrumentos para hacer un negocio arreglado, cosa que el actual presidente lo quitó. Ahora, ¿cuál es el problema? Te vuelvo a repetir. El problema está cuando no le cumplís a tu pueblo lo que le has prometido. ¿Me entiendes? Y si no lo hiciste, si no lo cumpliste por algún motivo, como buen salvadoreño regresa y dile a tu pueblo, un ejemplo, ¿dónde está el tren del Pacífico? ¿Dónde está el aeropuerto? No está. Entonces regresa al pueblo y dice, discúlpeme, no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque se me ha ido tanto dinero en la delincuencia que esas obras, pero estoy pendiente con ustedes. Entonces me están dando a mí como un pueblo ese sabor de decir que yo valgo a que me mintas y no me cumplas. Entonces yo no soy nadie para ti. Terminando, a mí me duele mucho. Si yo estuviera de alta, por eso no te he dado mi nombre, si yo estuviera de alta, yo no permitiera que en el centro de San Salvador se ande quitando mercadería, la gente pobre se quita. Yo no lo permitiría, porque ese es nuestro pueblo, y ese pueblo tiene hambre, y esa gente sí es necesitada. Ahorita andas $100 en tu cartera, ¿qué haces si yo te lo quito? A uno pega el grito al cielo. Esa misma gente también así es. Entonces, nuestro pueblo no debería de permitir. Y yo admiro a esa niña que salió en el video reclamándole. Ahí la están haciendo pedazos, pero tuvo la valentía la niña de decirle que no. Y ese video ha llegado hasta España. Y en España yo tengo unos amigos que están en el poder. Y me dicen, Walter, ¿es cierto eso? A mí no me gusta meterme en esa historia, no me interesa, porque no es mi vida. Yo ya di mi cuota. Con contarte lo que yo viví, es para que tú lo multipliques y en su momento no vuelva a suceder. Cuando se vaya a pasar a un momento como el que puede pasar, si aquí han habido 2 reelecciones. Antes un presidente militar se reeligió, fue impuesto, eran momentos difíciles, el mismo pueblo lo quitó. ¿Y por qué lo quitó? Lo quitó por hambre. Al terminar lo mataron, pero lee y vas a ver que te estoy diciendo la verdad. Sí. Entonces va a haber un momento que por hambre el pueblo se puede rebelar. Pero vamos a esta historia. Cuando comenzó esta entrevista, yo te pregunté por qué los estudiantes de la universidad no han salido a exigir sus derechos, y esta niña de no más de 10 años sí no tuvo el miedo y agarró el valor y lo hizo. Esa es una respuesta que Bueno, solté. le agradezco por la entrevista, por su tiempo también. Bueno, aquí quisiera aclarar que usted está de acuerdo con este audio, ¿verdad? Claro. Okay. Ahí finalizamos entonces. Okay. Muchas gracias.